Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que acabamos de escuchar nos revela el inmenso amor de Dios por nosotros. Amor que se ha concretado en un designio de salvación. Él ha querido desde la creación del mundo hacer posible que nosotros, los seres humanos, llegásemos a participar plenamente de su vida. Y como somos pecadores, fuéramos liberados del pecado para poder tener en nuestro corazón la fuerza del Espíritu que nos comunica esa vida divina y nos hace, por lo tanto, hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. Por eso, en la primera lectura que escuchábamos tomada de la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo nos explica cómo cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer, nacido de la Virgen María, para llevar a plenitud ese su designio de salvación, para hacer realidad ese amor misericordioso que nos arrancaba del pecado y nos daba la posibilidad de vivir en el amor como hijos de Dios y como hermanos los unos de los otros. Por eso hoy, en esta fiesta de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, queremos dar gracias a Dios por su infinito amor para con nosotros. Queremos reconocer cómo Él es un Padre misericordioso, que nos ama, que por medio de su Hijo Jesucristo nos ha hecho sus hijos y que en el colmo ya de su amor misericordioso para con nosotros nos ha dado en la madre de su Hijo a nuestra propia madre. Porque lo acabamos de escuchar en el texto del Evangelio, el Señor Jesucristo, en el momento en que entregaba su vida por nosotros, quiso también entregarnos a la Virgen María como nuestra madre. ¿Qué significa esto para nuestra vida concreta, para nuestra existencia? ¿Qué significa esto para nosotros, los que somos devotos de la Virgen María, bajo su advocación de Nuestra Señora del Carmen? ¿Qué significa? En primer lugar, significa que al reconocer el amor misericordioso de Dios, abrimos plenamente nuestro corazón para recibir ese amor, porque el Señor nos ha creado libres y por lo tanto necesita de nuestra respuesta, necesita de nuestro sí generoso. Y allí ya empieza el papel de la Virgen María en nuestra vida. Así como ella dijo sí al designio de Dios, que la había elegido para ser madre de su Hijo, así ella intercede ahora por nosotros, para que cada uno de nosotros pueda decir sí al Señor, decirle sí a ese designio de salvación, decirle sí a ese amor misericordioso y por lo tanto aceptar con un verdadero arrepentimiento de nuestro corazón el perdón de los pecados que Él nos ofrece, para que podamos de verdad recibir el Espíritu de Dios y empezar a vivir como hijos suyos y como hermanos los unos de los otros. La Virgen María, nuestra Madre, nos enseña a recibir ese amor misericordioso de Dios. La Virgen María, nuestra Madre, nos guía a esa entrega generosa de nuestro corazón, para que podamos también nosotros, como ella, ser esos discípulos del Señor, vivir en plenitud la voluntad de Dios y poder, por lo tanto, poner plenamente nuestra vida al servicio de su amor y de su misericordia. Y esa respuesta a Dios, ese decir nuestro sí, significa que indudablemente vamos a empezar todo un proceso de crecimiento en ese amor. Cada vez que nosotros nos reunimos para escuchar la palabra del Señor,
Él nos regala la luz y la fuerza que necesitamos para que nuestra existencia cada vez más vaya respondiendo a ese amor y por lo tanto nuestra vida cada vez más se vaya llenando de luz y de gracia. Y aquí también es la Virgen María nuestra imagen. La Virgen María es nuestro modelo, porque ella a lo largo de toda su existencia siguió al Señor Jesucristo. Nosotros la encontramos en el momento en que dice sí al Señor en el relato de la Anunciación, pero inmediatamente el Evangelio de San Lucas nos dice cómo ella conservaba todo en su corazón para reflexionarlo, para meditarlo, para encontrar allí el designio de salvación de Dios y poder aceptarlo con alegría. Y a lo largo de toda su vida, ella siguió al Señor Jesucristo y lo acompañó hasta el momento de la cruz. Allí ella estaba junto a la cruz de su Hijo. De la misma manera nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que fortalecer todos los días nuestro sí, nuestra respuesta de amor al Señor y seguir un proceso de crecimiento, de fortalecimiento de nuestra fe, de animación de nuestra esperanza y por lo tanto de avivamiento de nuestro amor. Somos discípulos del Señor y en la Virgen María nosotros contemplamos a la discípula por excelencia, a aquella que supo de verdad recibir la palabra del Señor, hacerla suya y llevarla a la práctica en su existencia permanente, en su existencia de todos los días. Pero hay un tercer paso. No solamente decimos sí al Señor, no solamente hacemos que toda nuestra existencia sea un proceso de seguimiento al Señor, sino que también queremos llevar a los demás el testimonio de nuestro amor. También queremos, porque el Señor nos envía a ser misioneros de ese amor misericordioso. Ayer en el Evangelio que se proclamó en todas las misas de domingo, aparecía ese envío que el Señor hace de todos sus discípulos. Nos decía el texto, el Señor reunió a sus discípulos y los envió de dos en dos. El Señor nos envía permanentemente a que vayamos al mundo en el que vivimos, al mundo de nuestras familias, de nuestro trabajo, al mundo en el que vivimos, del mundo de nuestra ciudad, el mundo en el cual transcurre nuestra existencia, para ser allí testigos de ese amor, amando a los demás, sirviendo al más pobre, al más necesitado, haciendo posible que ese amor misericordioso de Dios se conozca y se realice de una manera más plena en la vida de la sociedad. La Virgen María es nuestra imagen, nuestro modelo también en este aspecto misionero, porque ella apenas recibió del ángel el anuncio de que iba a ser la madre del Señor, salió presurosa a la montaña a encontrarse con su prima Isabel y llevaba, llena del Espíritu Santo, llevaba la buena noticia del nacimiento del Salvador. Y San Juan Bautista, como nos dice el texto, todavía en el seno de su madre Isabel saltó de gozo. Y a lo largo de la existencia, la Virgen María fue siempre aquella que llevó con su servicio. Pensemos nomás en las bodas de Caná, cuando ella, preocupada porque se ha acabado el vino en las bodas, intercede ante el Señor para que el Señor transforme el agua en vino y de esa manera los novios puedan seguir celebrando plenamente la fiesta de la salvación. Ella es la imagen perfecta de aquel discípulo que sale de sí mismo, que se preocupa por los demás, que llega a los demás con su amor y con su servicio para que de verdad el amor misericordioso de Dios se haga presente en todas las circunstancias de la existencia personal, familiar, comunitaria, de la existencia del mundo en el que vivimos. Ella es nuestra madre,
Ella es nuestro modelo, ella es nuestra intercesora. Por eso la celebramos con alegría, con gozo. Por eso hoy, en este día de su fiesta, sentimos una inmensa alegría en nuestro corazón. Celebramos a nuestra Madre y celebramos al mismo tiempo a aquella que intercede permanentemente por nosotros y que nos alcanza la gracia de ser auténticos hijos de Dios, verdaderos discípulos del Señor Jesucristo y por lo tanto también verdaderos misioneros en el mundo de hoy, en este mundo que tanto necesita de amor y de misericordia. Que la Virgen María interceda siempre por nosotros.